Bienvenidos y bienvenidos al cuarto episodio del videopodcast Transformando Ciudades de Portafolio Inmobiliario. Y hoy, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, estaremos hablando del diseño urbano con perspectiva de género. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Y por qué el diseño de las ciudades influye en las mujeres? ¿Y por qué esto realmente es importante? Y para ello tengo a dos invitadas muy especiales, dos personas con las que he tenido el placer de trabajar. Además las considero grandes amigas, así que me siento muy feliz y afortunada de tenerlas aquí hablando de este tema. Ambas puedo decir que son apasionadas por su trabajo, conocen mucho de este tema y además algo creo que las caracteriza a ambas es que son apasionadas por generar o han logrado en su trabajo encontrar ese impacto positivo en la vida de las personas, lograr eso, y eso es realmente admirable. Entonces voy a leer el perfil de ambas porque no quiero que se me escape absolutamente nada de ese gran currículum que tienen las dos. Antonieta Chaverri actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Voces Vitales, es coach de liderazgo trascendente, mentora y asesora con una amplia carrera ejecutiva de alto nivel que incluye gerencia general, planeamiento estratégico, transformaciones organizacionales y desarrollo de talento. Se caracteriza por su balance entre la orientación a resultados y el desarrollo integral de las personas. Es promotora activa de la conciencia empresarial para la creación de valor a la humanidad. Gracias, Santo, por querer participar de esta conversación. Y Angélica es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad, actualmente coordinadora de desarrollo social en Portafolio Inmobiliario y miembro, y puedo decir que fundadora, del comité de género de la empresa, y es una persona con una profunda pasión por la construcción de comunidades inclusivas. De verdad, muchísimas gracias y bienvenidas a este espacio. Y bueno, en este día, ¿verdad?, de que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y en este marco hablamos de cómo realmente diseñar ciudades inclusivas, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Ciudades para todas las personas. No importa su género, no importa su edad, no importa su condición. Y realmente las ciudades inclusivas podríamos decir que generan bienestar en las personas, pero no solo eso, sino deberían de reflejar esos valores de igualdad social y equidad. Y en esa línea realmente me cuestiono si, ¿verdad? Y creo que es algo que podemos decir que está comprobado, que históricamente las ciudades no han sido diseñadas así, no han sido diseñadas bajo la perspectiva de buscar o entender cuáles son las necesidades reales de las mujeres. Y lo podemos ver como ejemplo, este concepto de diseño de la movilidad lineal, ¿verdad? Cómo el transporte público está diseñado para ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, sin realmente entender la agenda. Yo le llamo la agenda oculta, pero debería ser una agenda muy visible que tenemos las mujeres, ¿verdad? No solamente somos mujeres que trabajamos, somos mujeres que tenemos un rol de cuidado de nuestros hijos o de alguien más de la familia, que tenemos que hacer compras de la casa, que tenemos una agenda de muchísimos temas y realmente la ciudad, por decir un ejemplo de la movilidad lineal, pero no es una ciudad diseñada ni pensada para las mujeres. Entonces, realmente ¿cómo afecta esto, Anto, en las mujeres, en el bienestar, en la ciudad? Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Feliz de compartir con ustedes dos. Y qué bueno que estamos trayendo este tema de las ciudades en torno o en el contexto del 8 de marzo, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer, que es una fecha en la que no solo conmemoramos las luchas de las mujeres en el pasado, sino reconocemos también el camino que nos queda por andar. Y este camino tiene que ver justamente con las ciudades, ¿verdad? Tal vez entendamos de cómo emerge o cómo se diseñan las ciudades desde la perspectiva de lo que como corresponde a mí, no propiamente desde el urbanismo, pero sí desde la dinámica de los roles tradicionales entre hombres y mujeres. El diseño de las ciudades actuales, y en la historia, de hecho también incluso en la antigüedad, tiene que ver con las labores tradicionales que tenían las mujeres y tenían los hombres. Entonces, quien salía de casa,
quien iba a los grandes pensadores y se desplazaban a los lugares de grandes pensamiento eran los hombres. Si nos movemos ahí unos cuantas centenas de años, podríamos pensar que cuando incluso ya empieza la actividad económica como la conocemos hoy, desde la era industrial, los que salían a trabajar eran los hombres. Entonces, y los roles estaban sumamente recargados en las mujeres. Entonces, con este criterio, y lo estoy ultra generalizando, pero diseñamos las ciudades de hoy en una realidad en que ¿verdad? La necesidad de que las mujeres también se activen económicamente, por supuesto que hay un tema de realización personal y profesional de las mujeres, pero también es una necesidad económica global y de nuestros países. Es decir, ni siquiera empleando a todos los hombres que están desempleados, podríamos suplir las necesidades económicas que tiene el mundo. Entonces necesitamos crear más oportunidades económicas también para las mujeres. Y desde esa perspectiva, las ciudades no ayudan. Porque hay temas de seguridad, ¿verdad? Sin duda hay una afectación a la seguridad de las mujeres. Como bien decías, el transporte público no satisface estas necesidades. Y aunque hemos ido migrando a una mayor corresponsabilidad, y esto es lo ideal, donde estos roles tradicionales de cuidado también los empiecen a asumir más los hombres, porque lo que ha pasado es que la responsabilidad productiva se le ha trasladado a la mujer, pero no se le ha quitado la responsabilidad del cuidado. Entonces veamos que las ciudades como están diseñadas hoy tampoco facilitan que los hombres asuman estas responsabilidades. Entonces, el transporte es un gran ejemplo donde siguen siendo las mujeres las que tienen que llevar a los niños a la escuela, tienen que llevarlos a las citas, tienen que movilizarse a su trabajo, cumplir con horarios de ellas y de las personas a quienes cuidan, también las personas adultas mayores que cada vez más requieren más atención. Y simplemente hace inviable para que las mujeres se trasladen oportunamente. No hay una serie de accesos y de servicios básicos en las ciudades para las mujeres y para las personas que cuidan. Desde baños, ¿verdad? Todavía en nuestros países, hasta espacios de cuidado, guarderías, etcétera. No hay una relación entre, incluso a nivel de diseño, entre los lugares de vivienda, los lugares de trabajo, ¿verdad? Y las responsabilidades de cuidado. Y esto tiene que ver, creo yo, y aquí ustedes son más expertas que yo, también con la falta de representación femenina en el mismo diseño de las ciudades. De repente asumimos una serie de paradigmas de otros tiempos que ya no son los nuestros y seguimos trabajando sobre esos mismos paradigmas, ¿verdad? Teniendo de nuevo una afectación no solo personal y profesional, sino económica y en las dinámicas del hogar. Y limita también la posibilidad de los hombres a ser entes más activos en la vida de sus hijos y en sus dinámicas familiares. Y lógicamente en este balance para la vida de las mujeres. Sí, y eso que mencionabas de la representación femenina, sí, sin duda, ¿verdad? Es importante, pero también hay un tema de educación, ¿verdad? Porque si ahí también hay un montón de hombres sentados en la mesa, pues debería haber una sensibilización hacia esos temas, entendiendo que las ciudades son para todas las personas. Ángel, tal vez vos, con tu experiencia a nivel de comunidades y en tu trabajo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo impacta el diseño urbano en las comunidades? Bueno, igual me uno al sentimiento de gratitud y me siento sumamente honrada de estar con ustedes compartiendo este espacio y también con un profundo llamado ¿verdad? a un sentido de responsabilidad y de compromiso de avanzar con estas agendas y de traer estos temas cada vez más a las conversaciones y a las reflexiones, justamente por lo que decís, en la medida en que generamos estos espacios se van sembrando esas semillitas. Aquí vamos a coincidir con grandes temas, ¿verdad? Y cómo se refleja esto en las comunidades. Yo creo que cuando tenemos aún, si acaso, un 10% de urbanistas en el mundo, el resultado es el que tenemos, ¿verdad? A nivel de, como decimos, de espacio
de transporte público, cuando en el transporte del total de las personas que utilizan transporte público, entre el 60 y el 75% son mujeres, pero las rutas y el diseño de ese transporte público está en función del 30%, es caótico. Es sumamente, ¿verdad? Es donde apuntamos a la injusticia y a la desigualdad. Y esto va completamente pegado al tema de las ciudades que ofrecen soluciones, digamos, para esa agenda no remunerada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo facilitan esa carga invisibilizada muchas veces? Porque ¿verdad? La ruta de una mujer va, como nos decía una compañera del trabajo y personas de la comunidad, de lo que duran de su casa al espacio de trabajo o al lugar de trabajo, el proyecto, son 10 minutos. Pero cuando tienen que ir a dejar a su hija, pasar a la farmacia, pasar al súper, se convierte en 2 horas, 2 horas y media, ¿verdad? Y eso son cosas que no se visibilizan y son ciudades que no resuelven y que no ayudan a que esas cargas se disminuyan para facilitar realmente la vida. Y esto lo pego con un tercer punto y es la seguridad y la autonomía. Porque volviendo al punto, ¿verdad? Al tema del transporte público, de ese 75% de personas usuarias, un 50% dicen haber sufrido acoso en el transporte público. Entonces sumamos un elemento más y un 60% dice, yo dejaría de usar espacios públicos o he tenido que dejar de usar espacios públicos por el riesgo y la sensación de inseguridad que siento en esos lugares. Entonces las ciudades coartan, ¿verdad? La libertad y no más bien son habilitadoras de la vida que deberíamos tener y es ese llamado al derecho a la ciudad, ¿verdad? Entonces cuando hemos tenido, y esto si quiero como, ¿verdad? Yo lo digo desde una posición de privilegio porque yo no fui muy usuaria de transporte público, en este momento no lo soy, pero cuando uno tiene acceso a esa información, cuando uno tiene ese vínculo con la comunidad y conoce esas experiencias y entiende esas situaciones, tiene un llamado a accionar y a ver cómo desde la posición, desde el lugar donde estamos y desde el trabajo en las ciudades que nos corresponde en portafolio, podemos hacer algo para contribuir a crear mejores ciudades, a transformar las ciudades, que es nuestro sueño. ¿Y tenés algunos ejemplos específicos de proyectos que has venido trabajando? Sí, ¿verdad? Se me vienen muchos a la mente porque esto ha sido paulatino. Esto que decías ahora de ese trabajo de la reflexión y de ir entendiendo, pucha, ¿dónde está? ¿Verdad? Si estamos desde esta posición de privilegio, ¿cómo es la experiencia de un proyecto de una madre? Pucha, ¿cabe el coche o no cabe en la acera? Si va con un coche y una infancia al lado, ¿caben bien o hay riesgo de alguna de las personas? ¿Cómo hace una persona cuidadora que lleva ¿verdad? A la persona adulta mayor en una silla de ruedas? Entonces lo vemos, por ejemplo, tenemos un caso maravilloso y me gusta porque no tiene que ver con que un sitio sea bonito o no, porque lo bonito no basta, ¿verdad? Es cuando está en función y que al diseño traemos a esas personas usuarias y a sus necesidades para la reflexión y la toma de decisiones. Entonces, hay un sitio en Avenida Escazú que se llama Parque La Boa. A mí me encanta, es verde, está repleto de árboles, da al río, tiene unas piedras como para, ¿verdad?, sentarse y demás. Ayer lo caminé, por cierto. Es riquísimo y realmente es maravilloso pasar por ahí a cualquier hora en las mañanas, es espectacular y uno ve a muchas personas usuarias. Entonces, en este recorrido, cuando alguien con silla de ruedas, las pendientes, el tipo de iluminación, yo lo pienso en la noche, pucha, yo no sé si yo pasaría por aquí en la noche. O sea, es un temor que hay que ser mujer ¿verdad? Para poder sentirlo y decir, ¿por qué no? No, siempre andamos pensando, si paso por ahí, el otro día una compañera de trabajo dijo, yo me vi obligada y por dicha tuve la posibilidad de conseguir un carrito, pero yo aprendí a manejar a la fuerza porque me asaltaron 2 veces y me acosaron incontables por la ruta que tenía que tomar para ir al trabajo. Y lo más triste, perdón que te interrumpa, pero lo más triste de todo en esto es que ya las nuevas generaciones no están creciendo con esa, ¿verdad?, visión o por lo menos lo que uno antes hacía un poco de ir a hacer los mandados con la mamá caminando, de ir hoy que yo llevo a mi hija, no sé, hemos ido al Teatro Nacional, hemos ido al Melico Salazar o hemos caminado algunas veces por ciudad, digamos, o por barrio y me agarra la mano durísimo y yo, mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice, no me siento segura a plena luz del día caminando
en un espacio donde hay un montón de personas, ¿verdad? ¿Cómo cambiar eso? Esa declaración de tu hija, el otro día estaba leyendo un estudio, el 72% de las mujeres sentimos algún tipo de temor al transitar por las ciudades. Versus, digo, transitar me refiero a no en vehículo, ¿verdad? Sea en transporte público o caminando o lo que fuera, versus un 40 y tanto por ciento o menos de lo que sienten los hombres, que además ha incrementado por las razones de seguridad nacional, pero vean que es casi el doble de los temores por las experiencias que hemos tenido en las conversaciones con mujeres, ¿verdad? En las que hemos coincidido en algunas. Prácticamente todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de agresión o de amenaza o de acoso en carretera, pues en la ciudad. Claro, claro. Y hablemos tal vez de algunos otros casos positivos, ¿verdad? Porque también yo sé que esto es un reto, tenemos desafíos, es una realidad que no podemos omitir y los datos lo dicen, pero también hay casos positivos y así como mencionaste este Parque de la Boda, que se ha habilitado un espacio público para todas las personas, ¿qué más estamos haciendo? Yo creo, eso lo pego y no termine la historia. Ajá, porque... Perdón, porque te interrumpimos. No, pero estuvo perfecto, porque justamente ya con esta visión y con un compromiso realmente de la organización de ir entendiendo poco a poco estos temas y asumiendo de nuevo los compromisos en los distintos equipos, porque aquí hay un papel fundamental de los equipos de diseño, de construcción, de traer constantemente ese análisis riguroso. Y entonces, pegado al Parque La Boda, se crea el proyecto de Rutas Naturbanas, que sí nace con esa óptica y sí se piensa, bueno, pucha, ¿de qué tamaño tienen que ser las aceras? Que haya visibilidad, ¿a qué altura tienen que estar las luminarias? ¿Qué tipo de cosas tienen que existir, verdad? Para justamente los servicios de cuidado, a qué distancia están las salas de lactancia, todas esas sensaciones y criterios ya vienen tomados en cuenta. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me encanta y el otro que lo llevo muy cercano a mi corazón por todo el trabajo en comunidad que hemos hecho ahí y es el proyecto de Al Este, donde nace, ¿verdad? También con muchos de estos criterios. Y el Parque del Este, yo digo que es ¿verdad? Que es la joya, es el corazón, es ese oasis y es ese punto de encuentro, de interacción y de conexión que permite y que habilita el disfrute de la vida, ¿verdad? Porque ahí cuando vas en las tardes no es solo a mujeres, por supuesto, como decías vos, ya cuando esos espacios se dan y se permiten y se está en este impulso de la corresponsabilidad, hay de todo, ¿verdad? Y se siente como esa libertad, los chiquillos corriendo por todo lado, las mamás conversando y ¿verdad? Bajando esas cargas de estrés que tienen por esa agenda invisibilizada. Entonces, digo yo, son casos bonitos, tenemos demasiado camino por recorrer y eso es lo maravilloso también un poco de este reto porque hay tanto que se puede hacer y pegado a eso cuando tenemos este acercamiento y por eso yo creo que es fundamental lo que decías al inicio porque esto parte de la escucha y de tener a las voces representadas, ¿verdad? Cuando hacemos ese trabajo en comunidad que debe existir antes de que el proyecto en sí siquiera se mueva a la tierra, es entender cuál es nuestro entorno. ¿Quiénes van a ser esas personas usuarias? ¿Cómo se componen? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué necesidades tienen? Y a partir de aquí, entonces nace también todo un impulso a un ecosistema de emprendimiento y tenemos el mercado de Al Este, que su composición es bastante femenina. Y pegado también, entonces un proyecto como hijo de este es la Escuela de Emprendedoras. Y yo digo emprendedoras porque al final son mujeres y los casos de ahí son maravillosos. Entre ellas, ¿verdad? Cómo existe esta sororidad y no tenía cómo venirme, pero entonces ya como sabemos que venimos de no sé dónde, pasa el Uber y las pasa recogiendo a varias, ¿verdad? Y se vienen y entre varias pagan su Uber para llegar. Nos habla de una necesidad de transporte público que llegue hasta ahí, nos habla de un sentido de inseguridad porque no tienen cómo llegar bien a pie. Pero cómo los espacios públicos, nuestros proyectos, los parques son habilitadores de espacios de formación, de lugares de interacción, de conexión, del disfrute, de democratizar el arte y la cultura, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ser realmente inclusivos y traer a distintas poblaciones a que disfruten el derecho a la ciudad?
Yo ya puedo terminar aquí, esa pasión de Angélica. Qué maravilla. Me encanta, sí, es contagiosa. Tal vez, Santo, bajo ¿verdad? Todos esos ejemplos, y realmente me siento como muy identificada como mujer, ¿verdad? De muchos retos que vivimos. Y estos ejemplos que decía Angélica también me dan esperanza de que hay empresas, que hay personas con esa conciencia de querer generar un cambio. Y lo vemos en otras ciudades que sí lo han logrado y eso aún nos da mucha más esperanza. Tenemos casos de éxito, tanto aquí en Costa Rica, de estas desarrolladoras ya con una visión diferente, ¿verdad? Que querer dar un paso, pero también internacionalmente. Vemos el caso de Colombia, donde realmente estudiaron eso que mencionaba Angélica, de cuáles eran los trayectos mayoritariamente usados por mujeres. Entonces rediseñaron corredores en esos trayectos, iluminados, vigilados, amplios para que pasaran el coche, mujeres u hombres, ¿verdad? Al final son, ¿verdad? Es esa corresponsabilidad, pero sí fue muy intencionalmente pensando en las mujeres para también disminuir esos tiempos de movilidad. Tenemos también el caso de Austria, que son líderes en temas de diseño urbano con perspectiva de género, y tienen casos maravillosos como los que hablabas ahora y los que hablaba Angélica de usar, de diseñar ese espacio público inclusivo para todas las personas, con espacios de descanso, con baños familiares, salas de lactancia a la mano. Digo, eso suena a un sueño, ¿verdad? Donde realmente las personas se sientan seguras, donde los niños no le agarren duro la mano a su mamá. Tenemos en Barcelona, ¿verdad? Es un caso maravilloso de estudio del rediseño de la ciudad a estas grandes manzanas, donde las personas y el peatón es la prioridad para que la gente salga caminando y tenga un espacio seguro a donde estar. Entonces, tal vez, Anto, contanos un poco qué nos falta como país para lograr esto. Bueno, yo creo, ahí estás con estos ejemplos que estás trayendo que me encantan. Vemos que hay dos dimensiones en las que hay que trabajar. La dimensión de replantearnos los espacios actuales, ¿verdad? Y como los ejemplos que vos traías, es el diseño nuevo que ya venga con esta perspectiva. Pero necesitamos todavía trabajar en los actuales. Y desde ese punto de vista, estamos hablando de recuperación de espacios públicos, de rediseño, digamos, de medios de transporte y de espacios, como lo hizo Barcelona, como lo hizo Austria. Entonces, este rediseño, así como el diseño de lo nuevo, bueno, ustedes que están en la industria de los desarrollos saben que es mucho más caro y más complejo arreglar que empezar de cero, ¿verdad? Pero ambos, creo que el punto de partida, y creo que ha sido el pecado capital en materia de desarrollo urbano, es que no estamos escuchando la voz de las usuarias, la voz de las mujeres, de todas las personas con diferentes necesidades. Entonces, creo que un punto de partida para esto tiene que ver con una escucha activa, un acercamiento, un entendimiento de las realidades socioeconómicas de las personas que utilizan y que circulan en las ciudades. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Verdad? ¿Y qué nos falta? Yo creo que nos falta escucha. Algo tan fundamental. Estamos hablando y me encantó esto que dijiste, es cómo hacemos para que nuestros diseños estén centrados en la humanidad, estén centrados en la persona. Y la única forma es conectando con estas personas y saliéndonos, como bien decía Angélica, de nuestra burbuja, del privilegio, de nuestra realidad, porque sí, quienes están desarrollando proyectos y ciudades están en una condición de privilegio. Estamos con desarrollos, por ejemplo, en nuestro país, con desarrollos cada vez más en zonas costeras, en zonas rurales, y probablemente estamos repitiendo los mismos errores. Así es. Y ahora que mencionas esto del espacio público, en portafolio hemos designado ya 22,000 metros cuadrados en espacios públicos. Es maravilloso, en verdad. Es un número
impactante y lo digo con orgullo y tal vez Ángel, vos podrías ampliar un poco más cómo impacta esto en las comunidades, el espacio público, en las personas que viven y que están ahí y que han vivido tal vez toda la vida donde nosotros llegamos, ¿verdad?, a hacer un desarrollo. Sí, y ahí me gustaría también como hacer una reflexión y algo que considero valiosísimo y es cuando trabajamos en comunidad, obviamente necesitamos identificar ese tejido social y ese tejido social se compone en su mayoría, en un 90% diría, de mujeres líderes que se apuntan a trabajar por embellecer la ciudad y cuando hablamos de los espacios públicos de portafolio, por supuesto, pero también de lo que sucede fuera, porque es ese compromiso de portafolio de, bueno, es que no podemos ser una burbuja. O sea, si hablamos de transformar las ciudades, esto tiene que ocurrir dentro y fuera, ¿verdad? No existen proyectos exitosos en comunidades fracasadas, dice esta frase que me encanta y que siempre la traigo a las conversaciones porque es, pensemos de forma sistémica y cómo estamos conectados con todo lo que sucede. Entonces, incide profundamente en que un proyecto tenga alma o no. Y tomo la frase de Federico, un director nuestro, que habla de cuál es el alma de este proyecto. ¿Es un proyecto con alma o no tiene alma, verdad? Entonces, pasa por eso, por entender qué aportes, qué contenido, qué programación, y ahí yo creo que todo el equipo de mercadeo hace un trabajo maravilloso porque es pensar justamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que sean experiencias memorables? ¿Cómo hacemos para que la gente no se le olvide? Y si ese disfrute y si esas experiencias son en espacio público y si logramos la participación de diversidad de personas, que eso es muy retador, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que llegue todo tipo de personas y ahí la experiencia cambia y es exponencialmente más rica, digo yo, ¿verdad? Cuando hay esa diversidad de poblaciones, de personas, de edades, de gustos, en la diversidad está la magia, creo, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa de eso, de un lugar con magia a un lugar bonito, ¿verdad? Que puedes toparte con lugares bonitos en todo lado. Entonces, hay un reto enorme, de nuevo, de revisar esos procesos de diseño y estamos, ¿verdad? Con un compromiso fuerte de cara a los retos que tenemos ahora en portafolio, de cómo rediseñamos, de cómo incluimos de una forma más intencional y consciente a esas voces para que puedan ser visibilizadas en nuestras propuestas de espacio y de proyectos, pues. Sí, hay un elemento muy importante en eso que estás diciendo, que son estos puntos donde convergen las personas. Y en un país en el que cada vez vemos mayor polarización, que además es multidimensional, ¿verdad? Tener espacios como el espacio de Al Este, por ejemplo, esta zona verde, este parque del que hablaban, ¿verdad? Maravilloso. Vos ves a muchísimos tipos de personas distintos. Y eso es la esencia, digamos, de la idiosincrasia de nuestro país en términos de pares, ¿verdad? En términos de convivencia, en términos de tolerancia. Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque la falta de estos elementos detonan la violencia. Y la violencia es lo que estamos viendo. Obviamente tiene otras causas profundas, otras dinámicas, pero nuestras ciudades son tremendamente violentas. Y una cosa que quería agregar también a esto, que vos lo tocaste tangencialmente y pensando en qué se puede hacer, hay que escuchar las voces de las mujeres, pero también tener más mujeres diseñando. En liderazgo y más mujeres en las dinámicas de la ciudad. Un ejemplo lindísimo de Colombia, por cierto, es este desarrollo de esta compañía autobusera que las choferes son mujeres, la CEO es una mujer, son autobuses, una de las industrias más, bueno, no es una industria, bueno, sí es transporte público es la industria, pero una de las actividades intensivas de las ciudades que está tremendamente masculinizada. Y el hecho de tener una mujer chofer, que además ha sido muy curioso porque desde el punto de vista ambiental cuidan mucho más los vehículos que son eléctricos, en este caso, en este proyecto. Pero ¿cómo hacemos también para que las mujeres sean más partícipes
en las diferentes labores que se dan en las ciudades. Y esto nos contribuye también, por supuesto, oportunidades económicas para todo tipo de mujeres, en funciones que normalmente son para trabajadores ¿verdad? No calificados o no calificadas, pero las que mujeres no están teniendo acceso y es posible que tengan acceso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que necesitamos trabajar las tres dimensiones, la dimensión de escuchar las voces, ¿verdad? La realidad de las mujeres usuarias y ciudadanas, la realidad también en el diseño que se plasme desde esa perspectiva, ojalá con mujeres ahí, y también la activación en diferentes actividades económicas y de las mismas dinámicas de las ciudades donde podemos tener una participación femenina mayor, lo cual va a solventar temas particularmente de seguridad y de condiciones y oportunidades económicas. Y ese caso específico que mencionabas en Colombia, también el tema de la educación, ¿verdad? Porque ellos son muy activos haciendo campañas de sensibilización, y yo creo que mayor ejemplo es el ejemplo que dan que solo mujeres sean, ¿verdad? Y ahí está dando un mensaje poderoso, pero también esa responsabilidad de las organizaciones de educar, de sensibilizar y tener una voz activa, ¿verdad? Que se vea obviamente plasmado en un resultado tangible con estos programas, con estos diseños de espacios para todas las personas, pero también teniendo una voz activa en el tema de sensibilización y educación, que yo creo que es importante y que no debe parar. Tal vez ya vamos llegando al final, qué rápido. Quedaron muchos temas pendientes, así que esto continuará. Pero para cerrar, sí quisiera tal vez reiterar el compromiso de portafolio. Hay una estrategia bien ambiciosa para los próximos 5 años que habla, ¿verdad? Es una estrategia de doble materialidad o de triple impacto que tiene 10 temas materiales, pero hoy hablando específicamente de este tema, quisiera recalcar el tema material del diseño urbano y también del talento humano, 2 temas materiales con un gran compromiso y metas súper ambiciosas en renovar ese modelo de diseño urbano a espacios para todas las personas, a espacios seguros y todo lo que hemos venido hablando. Y en temas de talento, promover una cultura de bienestar y además aumentar en un porcentaje importante la posición femenina de líderes mujeres en la organización. Y esto conlleva una gran responsabilidad, mucho trabajo en equipo. Sabemos que no podemos solas, y a eso también llevo a que hemos venido hablando también en los otros podcasts de las alianzas público-privada, de las alianzas estratégicas con otros actores que nos ayuden a potenciar todas estas iniciativas que sabemos que solos no podemos. Entonces quisiera tal vez que concluyéramos este espacio con alguna reflexión de parte de cada una de cómo podemos realmente continuar trabajando en estos temas, de poder realmente generar un cambio, de mitigar estos tantos retos que tenemos y poder convertirlos en una realidad. Entonces, no sé, Anto, tal vez podemos empezar por vos. Sí, a mí retomando lo que me decías, una de las cosas que me gusta mucho de cómo están trabajando ustedes es justamente eso, ¿verdad? Mi abuelita decía, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y aunque ustedes están pensando ya el desarrollo, considerando diferentes necesidades y voces, también están trabajando a lo interno. Y al final las organizaciones, es decir, esta perspectiva, tener human centricity, lo llaman, ¿verdad? Este foco en la persona humana debe suceder en todos los ámbitos. Y lo que trabajamos con nuestro talento se refleja también en nuestro trabajo. Entonces, falta camino por andar en ambos, ¿verdad? Pero se está trabajando simultáneamente y eso lo hace sostenible. Yo creo que se puede hacer más y además, no que no lo están haciendo, pero se puede ampliar esta conversación todavía más con el sector, ¿verdad? Creo que aquí estamos hablando de, cuando pensamos en ciudades inclusivas o con perspectiva de género, estamos hablando de muchos sectores. Estamos hablando del sector transporte, estamos hablando del sector construcción, ¿verdad? Del sector privado,
en el sentido de generadores de empleo, de la oferta desde el sector público, también de condiciones de redes de cuidado, de una serie de elementos. Entonces, un paso más que se puede hacer es ampliar los diálogos. Ampliar los diálogos primero quizás dentro del sector de ustedes y luego con otros sectores y hacer un esfuerzo conjunto para evaluar dónde estamos, qué nos falta y sobre todo empezar a tomar acción. Entonces yo ampliaría la conversación o seguiría en este camino de ampliar la conversación. A veces las organizaciones se echan un poquito para atrás. ¿Cómo vamos a ir a hablar de esto si todavía a nosotros nos falta? No importa, necesitamos trabajarlo, ¿verdad? Multidimensionalmente, porque los temas de cierre de brechas los trabajamos normalmente en 3 dimensiones, ¿verdad? Está la dimensión individual. ¿Qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado, ¿verdad? Para tratar de mejorar la condición, si estoy en una condición de privilegio, de las mujeres que están alrededor mío, ¿verdad? Si tengo contacto, informarme, educarme, y luego viene el elemento interrelacional. Si en relaciones que yo tengo de trabajo con personas puedo ampliar esta conversación y llevar esto, eso es algo que cualquiera de las personas que nos escucha puede hacer. En el podcast pasado hablábamos de este efecto contagioso, ¿verdad? Así multiplicador, esto se contagia. Y si no tenemos estas conversaciones y no aprendemos de los que ya hoy lo están haciendo bien, es imposible que esto avance. Y aprendemos de los que se equivocaron. Y aprendemos de los que se equivocaron. Y el otro nivel es el nivel estructural. Entonces, el reto, creo yo, si queremos achicar esa brecha de más de 200 años que tenemos todavía, este tiempo para cerrar la brecha, el reto es trabajar en las 3 dimensiones. Con mucha frecuencia pensamos que el tema es de alguien más o que no me afecta a mí, ¿verdad? Y realmente hay que entender que es un tema de sostenibilidad económica para las organizaciones, pero sostenibilidad también para nuestras sociedades, esta comprensión de la interdependencia. Entonces, recordémonos, yo a nivel individual, ¿qué puedo hacer en mis relaciones más cercanas y de trabajo? ¿Qué puedo hacer adentro de la empresa? ¿Y qué puedo hacer también con estos otros actores y actrices que tenemos más allá para hacer cambios estructurales? Me encanta esto que decís porque creo que lo hemos venido viendo así en vivo y a todo color como la magia ocurre con el comité, porque esta decisión y este deseo de pasar ¿verdad? Del goteo personal a, pucha, ¿cómo nos unimos? Y esto es un temazo, ¿verdad? Pasa de... Y perdón, Ángel, yo sé, tal vez no tenemos mucho tiempo, pero tal vez las personas no saben, ¿verdad? No hablamos durante el podcast del comité, entonces tal vez contanos qué es el comité y cerrás con ejemplo claro, que yo sé la historia que vas a contar, que es muy bonita. Sí, bueno, hace ya... por ahí del 2021-2022, Portafolio firma los principios de empoderamiento de las mujeres. A partir de ahí crea su política de género y cerca de esos tiempos nos acercamos a Voces Vitales para que nos guíen técnicamente, ¿verdad? Para que nos acompañen en este caminar. Y se crea un comité de aproximadamente 16, 17 personas que se han mantenido en el tiempo. Llevamos ya casi 3 años de trabajo y empezó siendo todo un trabajo de formación, ¿verdad? De educarnos, de cómo se come este tema, y ha ido evolucionando a cómo bajamos este entendimiento, esta realidad, diría yo, al resto de la organización. Y ahí es donde la magia ha ido ocurriendo, porque cada quien hay participación de distintos departamentos: mercadeo, comunicación, diseño, construcción, en menor medida hombres, pero hay hombres y la mayoría de los hombres son de la parte de construcción, entonces también celebro mucho eso. Y cada quien se lleva como su tarea y dice, pucha, desde nuestra área esto es lo que está pasando y desde comunicación podemos empujar aquí, ¿verdad? Entonces ahí vas viendo cómo la cosa crece, ¿verdad? Y a mí eso Perdona que te interrumpa, pero ha sido muy interesante porque es un efecto expansivo, como vos decís, se contagia, ¿verdad? Y se contagia también no solo para llevarlo a las áreas y traer información a la organización para la toma de decisiones muy valiosa, pero este efecto expansivo también es que muy rápidamente empezamos
a pensar en alcances mayores de otras poblaciones. Entonces, realmente vemos el potencial y la pasión de lo que tiene que, del impacto que tiene el que tengamos estos diálogos intencionales, ¿verdad? Y invitemos a gente a pensar y a conocer estas otras realidades. Y han salido ideas maravillosas y programas, y creo que ibas a contar un ejemplo reciente, ¿o no? Contarlo. No, dale vos. Bueno, nada, a partir de esto es como que dan ganas de entender, y por eso yo partía de reconocer la posición de privilegio, pero que en la medida en que uno tenga acceso a conocer las problemáticas, a poder leer sobre estos temas, a educarse de todas las formas posibles, como que, ¿verdad? Uno se le explota la cabeza. Varias personas leímos un libro que se llama Ciudad Feminista y hace este planteamiento, es un recorrido, ¿verdad? La ciudad de los hombres, la ciudad de las madres, la ciudad de las amigas, la ciudad de la soledad, de las luchas. Y fue como muy revelador, muy, muy impresionante. Y ¿verdad? Entre 3 compañeras que lo leímos, nos sentábamos varios cafés a pensar qué más podemos hacer, esto que decías, qué más podemos hacer, o sea, estamos en este sector, cómo acercamos este tema, hay que ponerlo sobre la mesa. Y a eso voy con estos puntos que querías de cierre, ¿verdad? De qué podemos hacer y hacia dónde vamos. Y yo creo que hay que mantener el compromiso con el diseño participativo, eso por dicha, Portafolio lo trae ya desde su primer round de estrategia de sostenibilidad. Incluyó en sus procesos de diagnóstico comunitario la perspectiva de género, que fue algo bastante importante, ¿verdad? Y un paso afirmativo. Todo el proceso de la conciencia y la educación, que tiene que ser constante en la organización, y solo así podemos tener esta reflexión, tener estos criterios, tener ese juicio para, ¿verdad? Diseñar y crear, pero también es absolutamente medular el tema de la política pública. Y cómo podemos ir un paso adelante, utilizar la posición que tiene la organización, que tienen ciertos liderazgos dentro de la empresa para tratar de llevar esta agenda y de llevar estos temas y de crear estas reflexiones y poder transformar esa política pública para que sea en los diseños participativos, en los procesos urbanos, sea inclusiva, ¿verdad? Y ojalá también que esto se viva y se vea con infraestructura equitativa en nuestros proyectos cada vez en más medida. No es fácil, pero el compromiso está, y yo eso lo celebro. Y en un contexto tan complejo como en el que estamos, yo elijo ver hacia adelante con muchísima esperanza, porque estar hoy aquí realmente eso es lo que me llena de esperanza. Y bueno, Anto, ¿ibas a decir algo más? No, a mí también me llena de esperanza. Digo, porque los 3 años que les hemos acompañado, realmente hay una evolución en la toma de conciencia. Y ese es el punto de partida, ¿verdad? Que obviamente tiene que llevar a una toma de acción, pero no es, muchos de estos temas se abordan desde la tendencia o desde el punto de vista reputacional y no necesariamente desde la conciencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de incluso ese liderazgo del sector que ustedes pueden ejercer y que están ejerciendo. Entonces, tal vez una reflexión final de sintámoslo primero, en lo más interno, reconozcámoslo. Ha sido un proceso de mirar hacia adentro en primer lugar, para poder activar hacia afuera de manera sostenible, porque si no nos quedamos en las etapas, digamos, como programáticas, iniciativas por aquí y por allá, y realmente es estructural y requiere un esfuerzo multisectorial importante. Así es, y bueno, nos quedamos con estos grandes mensajes. De verdad, nuevamente, muchas gracias a ambas por sumarse a esta conversación. Yo me voy feliz, me voy llena y celebro bajo este marco del 8M esta conversación, y ojalá sean muchísimas más sumadas a todo lo que hemos hablado hoy, y realmente las organizaciones, el gobierno y demás tomen acción en este tema tan importante. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y los invitamos a ver este podcast en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.